representado por el MHC, ¿no es cierto? Entonces, una vez que yo sé qué necesito para activar completamente, ¿no?, una célula T, justamente las moléculas coestimuladoras. Habíamos mencionado como ejemplos de moléculas coestimuladoras la familia B7, que se une a ¿quién? En la célula T. CD28 al CD28, ¿ok? Entonces, pero la molécula B7, y esto para activar a mi célula, a mi célula T. Si yo quiero inhibir a la célula T, en lugar de que la molécula B7 se una a CD28, se va a unir a CTLA4. ¿Ok? Entonces, en este caso, yo tengo la inhibición de la célula T, no la activación. Otra molécula coestimuladora que hemos mencionado mucho en clase, CD40 o CD40 ligante también. Otra molécula que hemos mencionado en clase ha sido PD1 con PDL1, pero esto lleva a inhibición de respuesta. ¿Ok? Y justamente los anticuerpos monoclonales hacen uso de estos puntos, estas moléculas, para poder bloquear la inhibición y promover activación de células T. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Y otro es las terapias adoptivas de células T. Y esto básicamente son, uno de los ejemplos son las células T con K, en donde se retira sangre con PBMC autólogo del paciente, ¿ok? Y se va a diferenciar in vitro, usando ingeniería genética, mejoro su TCR a un TCR transgénico, ¿ok? Y después lo infundo de nuevo en el paciente, se lo regreso, ¿ok? Y esta célula quimérica, célula T con K, ¿no? Básicamente lo que va a hacer, va a actuar sobre el antígeno tumoral, ¿no? Porque para eso está siendo diseñado. Ahora, chicos, ¿por qué tomo una célula autóloga, que se dice PBMC autólogo? A ver, ¿quiénes van a responder sobre eso? ¿Han visto por qué autólogo? ¿Quién va a hablar de células T con K? Ok, ¿por qué autólogo? Esa parte le iba a mencionar, pero no sabía por qué lo decía. Cuando hablo de autólogo, estoy hablando de un tipo de trasplante. El trasplante autólogo se define, es uno de los tipos de trasplantes, se define como se toma célula de la persona para ella misma. ¿Ah? El tratamiento es el donante para la misma persona, no es la otra persona. Exacto, ese es autólogo. Es el donante para él mismo. ¿Ok? Por ejemplo, se toma, y eso es lo que se hace con las células T con K. Se toma sangre periférica del paciente, ¿ok? Y esa sangre periférica de él, ¿por qué? Para que no haya rechazo, porque son sus antígenos de él, son sus células de él. Por eso es que se toma muestra del paciente, porque vamos a hacer una terapia en la cual retiramos el factor rechazo, el factor incompatibilidad de antígenos. Entonces, se toma sangre del pacientito, se deriva, se va a diferenciar por ingeniería genética, manipulación a nivel de genes, su TCR, y después, que ya está, dependiendo del tipo de célula que yo quiero, se regresa al paciente. Y este es un trasplante autólogo. Entonces, se utiliza hoy en día mucho para poder generar esas terapias de células adoptivas o para mejorar también células dendríticas, porque una de las múltiples terapias combinadas se manipula la célula dendrítica. Como célula presentadora de antígeno, se toma sangre del pacientito, se generan células dendríticas mejoradas que expresen mejor el antígeno del tumor y se le regresan al paciente. Entonces, ahí tiene perfil inflamatorio. Entonces, en estas condiciones, ¿ok? También un ejemplo de trasplante autólogo, ¿no? Trasplante de tipo autólogo, son los pacientitos que han sufrido alguna quemadura. Ustedes deben haber visto, ¿no? Un paciente que sufre ciertos tipos de quemaduras, muchas veces se le hacen trasplantes tomando tejido, injerto del propio paciente de alguna zona que no haya sido afectada y se le regenera, por ejemplo, a nivel del rostro.
¿no? Y se le colocan los injertos de la propia piel del paciente. ¿Para qué? Para que no haya rechazo. ¿Ok? Pues estos son algunos conceptos. Bien. Antes de continuar, voy a pasarles un video, chicos, presten atención, porque en este caso se va a observar qué es lo que sucede cuando se va desarrollando una célula tumoral. ¿Se fue al internet? Sí, lo agrega ahí. Eso lo pongo para ir a la ventana. Ajá. Ah, porque era el mismo Carlos, gracias. El mismo Carlos. Many genetic and environmental factors. No hay español, entiendo. This can cause tumors to form. For instance, UV radiation from the sun can damage the hair and other structures in melanocytes, which are the pigment-producing cells in the skin. Chronic damage to melanocytes by UV radiation leads to most cases of melanoma, which is a type of skin cancer. As melanomas grow, they can eventually spread to other sites in the body, such as the lungs and liver. The cells of the immune system are continuously monitoring our tissues. Natural killer cells, or NK cells, send stress-associated molecules on damaged and cancerous cells. Dendritic cells, or DCs, activate cytotoxic T cells, which can then send tumor-associated antigens using their T cell receptor and other co-receptors. Once activated, NK cells and cytotoxic T cells release perforin and granzymes. These molecules punch holes in the surface of the tumor cells, causing them to die by apoptosis. Helper T cells support these responses. They help DCs to activate cytotoxic T cells, and they produce cytokines such as interferon gamma that recruit and activate more NK cells. As the tumor evolves, genetic changes occur that can give some tumor cells a survival advantage. This means tumors are often heterogeneous. For instance, tumor cells may no longer express the molecules that are sent by the killer immune cells. As the immune system continues to kill the tumor cells it can recognize, the cells it can't sense become more prevalent. This is immune editing. It leads to the emergence of tumor that can't be detected by the immune system. Some tumor cells actively suppress T cells by expressing inhibitory molecules such as PD-L1. PD-L1 binds to the PD-1 receptor on T cells and deactivates them. Chicos, esto es lo que quiero que vean. Cuando hablamos del perfil inmunosupresor que genera la célula tumoral, es expresando estas moléculas, por ejemplo. PDL1. Comienza a expresar PDL1, esta es la célula tumoral. Expresa PDL1, se une al PD1 de la célula TCD8 y la desactiva. Le indica que muera por apoptosis. Y de esta manera se elimina la respuesta efectora y la célula tumoral sobrevive. Entonces, cuando se habla de terapias que son de cuerpos monoclonales, como el uso del anti-PDL1 o el anti-PD1, lo que se hace es que se crean estos anticuerpos, se le dan al paciente y esos anticuerpos van a bloquear, por ejemplo, bloquean el anti-PDL1, se va a unir al PDL1 aquí y lo va a bloquear. Al bloquearlo, esta molécula ya no se va a poder unir al PD1.
Por lo tanto, la célula TCD8 se mantiene activada, ya no muere por apoptosis. ¿Quedó claro? ¿Okay? Lo mismo se hace con el PD1. También hay anticuerpos monoclonales anti-PD1. Entonces, ese anticuerpo monoclonal anti-PD1 se va a unir aquí, va a bloquear el contacto de estas dos y la célula TCD8 se mantiene activa y ya no muere. ¿Okay? Eso es cuando hablamos de... Esto es lo que se denomina como el punto de control inmunológico o el immune checkpoint, que de repente por ahí lo han visto cuando lo han leído. ¿Okay? Entonces, eso es parte de las terapias combinadas que se utilizan hoy en día, las inmunoterapias. Aquí, si pueden ver, está el MHC con el antígeno. Miren, la célula tumoral expresando el antígeno, es la TCD8 con su TCR lo reconoce, ¿ok? Y estaría activada. This is an immune checkpoint. In addition, tumor cells can attract immune cells that suppress the activity of other immune cells, thereby supporting tumor growth. These immunosuppressive cells include regulatory T cells and certain types of myeloid cells. Lo que hace la célula tumoral, justamente, aparte de expresar moléculas supresoras, produce citocinas inmunosupresoras, componentes inmunosupresores, que terminan generando una dendrítica tolerogénica que se genera de reguladora después. Y se atraen macrófagos, pero estos son los macrófagos con perfil M2, macrófagos que producen componentes como factores de crecimiento epidérmicos que promueven justamente que las células tumorales proliferen. En lugar de tener un macrófago M1 que fagocita y destruye, tengo un macrófago M2 que permite el desarrollo de la célula tumoral. En lugar de tener una TH1 o una TH17 inflamatoria, yo tengo T regulador. Todo esto lo que lo induce la célula tumoral, secretando, produciendo componentes de tipo inmunosupresor, que inducen tolerancia. ¿Okay? Lo que no debería ser, porque debería ser inflamatorio y destructivo para ellos, pero no. Ellas condicionan un medio ambiente en donde pueden proliferar y crecer. ¿Okay? Entonces, con las inmunoterapias, lo que se busca es revertir todo esto. Generar macrófagos M1 inflamatorios, generar TH1 citotóxicas, activar CD8 también. ¿Okay? Therefore, the tumor microenvironment is like the scene of a battle between two opposing immune responses. One side of the immune system is attacking the tumor, while the other side is helping it to grow. Scientists are developing immunotherapies to help strengthen the immune attack. One approach is adopting T-cell transfer. Cytotoxic T-cells taken from patients with melanoma are selected for their ability to attack tumor cells. The best killers are infused back into the patient. Treating patients with cytokines, such as interleukin-2 and interferon alpha, can also boost the activity of anti-tumor immune cells. An alternative approach is to target the immune checkpoints. For instance, antibodies that bind to PD-1 stop this molecule from switching off cytotoxic T-cells. Another immune checkpoint being targeted is CTLA-4. Blocking this molecule helps these seeds. Aquí, chicos, lo que estaba mencionando, CTLA-4. ¿Han visto? Tenemos, esta es la interacción de la APC, o la dendrítica en este caso, con la célula T, CD4. Tengo primera señal, ¿ok? La molécula CD4, y la segunda señal, aquí es una señal no activadora, es inhibitoria. La molécula B7 de la dendrítica, en lugar de unirse a CD28 para activar a la célula T, lo que va a hacer es, como tengo una dendrítica tolerogénica que fue generada por el ambiente inmunosupresor del tumor, ¿no? Del crecimiento tumoral, esa dendrítica no es una dendrítica inflamatoria, sino una dendrítica tolerogénica. Entonces, esa dendrítica tolerogénica va a terminar uniéndose aquí con esta molécula CTLA-4 de la célula T. En lugar de CD28 para que se active, se genera CTLA-4. Y el CTLA-4 aquí, B7 CTLA-4 le va a decir a la célula T, CD4, desactívate, suprime tu respuesta, en lugar de que sea inflamación. Entonces,
con este tratamiento, este control inmunológico utilizando el anticuerpo monoclonal anti-CTLA4, lo que se hace, se viene aquí y se bloquea la unión entre el CTLA4 y la B7 y yo mantengo la célula TCD4 activa también. ¿Qué es lo que va a hacer aquí? Blocking this molecule helps DCs to drive anti-tumor T-cell responses. Not all patients will respond to these immunotherapies, and some responses will be delayed. Combining immunotherapies with chemotherapy or radiotherapy can lead to a better response in some patients. Immunotherapies can themselves be combined. For example, PD-1 and CTLA-4 blockade can improve responses when administered in combination. Activating the immune system has risks. Some patients develop harmful side effects when their immune system attacks healthy cells. Nevertheless, there have been encouraging results from clinical trials. This animation has focused on melanoma, but it's becoming clear that immunotherapies can be used to treat many different types of cancer. Entonces aquí para hablar un poquito sobre vigilancia inmunológica, ¿no? Una de las capacidades del sistema inmunológico justamente es de reconocer aquellas células que se están transformando y en todo caso destruirlas. Entonces, para hablar un poquito de cómo se origina este tipo de hipótesis sobre la inmunovigilancia de células cancerígenas, podemos mencionar que en el año 1957, por ejemplo, dos investigadores, McFarland Burnett y Louis Thomas, cada uno trabajando en modelos de respuesta inmune diferentes, uno de ellos, Burnett, trabajando en modelos de células neoplásicas y Louis Thomas trabajando en modelos de trasplantes en animales. ¿Qué es lo que observaron? Burnett, en base a la observación y el reconocimiento de esas alteraciones a nivel celular, él postula que estas alteraciones, transformaciones en las células, no estoy hablando todavía en tumor, una alteración a nivel de estas células, es posible que se genere de forma constante pequeñas acumulaciones. Entonces, esto puede llevar, obviamente, una vez que se generan alteraciones a nivel antigénico, ¿no?, al sistema inmunológico, lo va a reconocer como extraño y lo va a eliminar. Ahora, en estos casos, cuando la eliminación de estas alteraciones antigénicas se da por el sistema inmunológico en el 100%, entonces no va a haber progresión para enfermedad, se quedaría solamente en la parte inicial, unas pequeñas acumulaciones de células transformadas que son completamente eliminadas. Entonces, y obviamente, al ser completamente eliminadas, no habría un hallazgo clínico posterior, porque no habría una progresión, ¿no?, para alteración a nivel celular, que fuera como una manifestación clínica. Ahora, por otro lado, Louis Thomas, observando modelos de trasplante, él comenzó a ver el rechazo de los tejidos trasplantados, de los alloinjertos. Entonces, en este caso, él postula que la respuesta inmunológica que se genera durante el trasplante y que lleva al rechazo, a la destrucción del injerto trasplantado, no es porque se genere una respuesta contra el trasplante. Esa respuesta inmunológica nacería a raíz del monitoreamiento que el sistema inmunológico realiza para alteraciones en células a nivel celular, disculpen, y en este caso serían células neoplásicas. Entonces todo resultaría en base a alteración celular. Entonces juntos, posteriormente, estos dos investigadores terminan generando la hipótesis que se conoce como inmunovigilancia de células cancerígenas. Y en esta hipótesis de inmunovigilancia de células cancerígenas, justamente se resume en el hecho de que en todo ser vertebrado, en un animal vertebrado, va a haber pequeñas alteraciones somáticas, alteraciones a nivel de las células.
¿ok? Y estas alteraciones a nivel de estos antígenos en las células provocaría la activación del sistema inmunológico. Eso es todo lo que dice aquí. Entonces, ¿quién reconocería el potencial maligno en esas alteraciones celulares? Entonces, esa es la idea. Y esto es la primera hipótesis de inmunovigilancia de células cancerígenas. Algunas décadas después, esta hipótesis fue descartada y los estudios justamente terminaron generando una nueva hipótesis. Y esta nueva hipótesis termina absorbiendo esta inicial inmunovigilancia postulada por Burnett y Lewis Thomas y se genera una hipótesis más completa que consta de 3 fases. Esta hipótesis es la que se conoce como inmunoedición y en el video que hemos observado lo menciona, inmunoedición. Esta hipótesis de inmunoedición consta de 3 fases. Tenemos la eliminación, equilibrio y escape. En la fase de eliminación, ¿qué es lo que implica? La fase de eliminación está justamente una vez que hay alteraciones a nivel celular, el sistema inmunológico lo detecta y lo destruye. ¿Ok? Entonces, en esta fase de eliminación se dice que cuando estas alteraciones celulares son eliminadas en el 100%, quedaría en esa fase solamente. Ya no habría la progresión a las siguientes, porque sería totalmente eliminado el 100% de esas alteraciones celulares y no habría hallazgo clínico, y eso puede pasar en la mayoría de las personas. ¿Ok? Entonces, ven aquí la parte inicial, hay la alteración a nivel celular, se activan las células efectoras, CD4, CD8, natural killer, NKT, macrófagos, y todos ellos en conjunto destruyen a las células. El problema es cuando se presenta una alteración celular y el sistema inmunológico no consigue eliminar en el 100%. Al no conseguir eliminar el total de células transformadas, va a haber una progresión a la fase de equilibrio. Entonces, una vez que estamos en la fase de equilibrio, ¿qué es lo que se observa? Se observa básicamente aquí la fase que se dice que es llevada por la selección de la respuesta inmune. Se dice que aquí es la agresividad de la respuesta inmunológica generada en la primera fase que lleva a la célula tumoral a desarrollar estrategias de escape. ¿Como cuáles? Como la expresión de moléculas inmunosupresoras, como el PDL1, por ejemplo, o como la secreción de citocinas inmunosupresoras, o como la ausencia de expresión de antígenos. Entonces, esta agresividad de la respuesta inmune en esta primera fase llevaría a que se desarrolle la fase de equilibrio. Esta fase de equilibrio, justamente en donde se desarrollan las estrategias de escape, mecanismos de evasión de la célula tumoral, es la fase donde se observa mayor inestabilidad genética, porque comienza a haber las variantes antigénicas en las células justamente para escapar del sistema inmunológico. Estoy hablando de la respuesta adaptativa, ¿no es cierto? Porque recuerden que la respuesta adaptativa es antígeno específica. Entonces, cada vez que una célula T, CD4, CD8, una célula B, reconoce un antígeno, se va a acoplar y eso es específico. Pero si la célula tumoral va cambiando los antígenos, entonces la respuesta inmunológica ya no consigue ser activada. Este tema va en el examen, en este caso. Entonces, aquí una de las características es que tengo inestabilidad genética y la otra es que se presenta un tumor de tipo heterogéneo. Y eso lo vimos en el tumor, en el video. Cuando vimos el video, estábamos observando que se van formando variantes de las células y en cuanto unas van muriendo, otras van sobreviviendo y proliferan por otro lado. Porque el sistema inmunológico no consigue acompañar estas variantes nuevas que van surgiendo. ¿Ok? Y aquí, eso lo podemos ver aquí en la figura de dominio. Primero tenemos el epitelio en gris. Esta es la célula normal. Después tenemos una de las variantes en azul y después tenemos otra variante en rojo. En la fase de equilibrio, que ojo, es la fase más larga del desarrollo de un tumor, es la que dura años. ¿Ok? Aquí tenemos en gris, azul ya hay pocos y ya hay más rojos. Ya hay más heterogeneidad. Una vez que se llega a la fase de equilibrio y hay la progresión por años, lamentablemente llega un punto
en que estas células tumorales van a alcanzar tejidos sanguíneos, vasos sanguíneos, van a alcanzar conductos linfáticos. ¿Y qué va a suceder? Se va a diseminar. Y al diseminar, entra en esta fase de escape y llega a invadir otros tejidos sanguíneos. Y aquí tenemos mayor variabilidad y mayor agresividad por parte de la célula tumoral, porque podemos ver aquí las variantes, vean, era todo gris, aquí ya no hay más gris, aquí poco por atrás, tenemos más rojo y naranja, que son variantes diferentes de antígenos tumorales. Son los mecanismos de cambio. Entonces, ¿cómo se va a evidenciar la respuesta inmunológica a nivel de la célula tumoral? Lo puede evidenciar en base a la observación por cortes histológicos, observaciones clínicas de el aumento a nivel del linfonodo, un infiltrado de células a nivel del linfonodo, ¿no? Y esto se ve como una buena prognosis porque significa que el sistema inmunológico está respondiendo, ¿ok? Ahora, también yo puedo ver aquí en modelos experimentales con trasplante, cuando a los animales se le hace un trasplante de célula tumoral, ¿ok? Es rápidamente rechazado siempre y cuando este animalito ya haya sido expuesto previamente a las mismas células tumorales. Entonces, ¿por qué? Porque la respuesta inmunológica frente a esas células tumorales es antígeno específico, ¿ok? En la clínica aquí experimental también se puede saber que si hablamos de inmunovigilancia, implica que el sistema inmunológico va a monitorear de forma constante, ¿no es cierto?, esas alteraciones a nivel celular. Entonces, y esto va a resultar en mecanismo de defensa. Si tenemos un paciente que es inmunodeficiente, entonces ese pacientito que es deficiente va a tener incidencia en desarrollo de células tumorales. Y por todo esto va a ser más agresivo en todo caso. ¿Okay? Bien, entonces, ¿cómo se reconoce un antígeno tumoral? Un antígeno tumoral, primero, ¿qué es lo normal? ¿Cómo ha pasado por el proceso de educación clínica? Tenemos aquí la célula, ¿no? La célula normal con su autoantígeno, su LHC y su autoantígeno. Entonces, esto de aquí va a provocar el reconocimiento por la célula TSD8, que al reconocer todo como propio, no responde. Eso es lo normal, no reconocer lo propio. Entonces, ¿qué sucede cuando yo tengo un antígeno tumoral? Hay una alteración a nivel de ese antígeno que puede ser causado, por ejemplo, por una radiación, una mutación a nivel de las proteínas, ¿no? Por ejemplo, radiación, ¿no? O el contacto con algún componente de tipo carcinogénico. Y en este caso, yo tengo, como en esta alteridad del antígeno, la célula TCD8 se va a activar. O tenemos la activación de un oncogen también, o una expresión aberrante de una proteína. Entonces, todo esto va a provocar la activación de las células TCD8, a diferencia del autoantígeno. Cuando tengo un autoantígeno, no tiene que haber reconocimiento. ¿Ok? Me refiero a no va a haber activación. Y cuando tengo un virus oncogénico que generó la alteración a nivel de una célula, por ejemplo, el papilomavirus o el hepatitis B, ¿no es cierto? Aquí va a haber el antígeno expreso de este oncovirus y la célula TCD8 se va a activar, reconociendo aquello que sucede. Entonces, ¿cómo es la respuesta en este caso? La respuesta en este caso se va a dar, si tengo un antígeno tumoral, ¿no? Voy a tener la captación de esa célula tumoral con ese antígeno, puede ser por fagocitosis, puede ser por una célula de dendritos que lo ha captado totalmente, lo está procesando y después lo va a expresar por su MHC. De tipo 1 para la célula TCD8 y de tipo 2 para la célula TCD4. Entonces, aquí yo tengo mi primera señal en el antígeno tumoral, mi segunda señal molécula coestimuladora, CD40, CD40 ligante, y tengo la citosina, tercera señal. Citosina es de tipo interferón gamma, y yo culmino con la activación de tercera señal con la célula TCD8, que tiene su primera señal, segunda señal y tercera señal. ¿Okay? Entonces, y esta célula TCD8 citotóxica, una vez que está activada por toda esta estimulación, lo que va a hacer corriendito al lugar donde está el tumor y lo destruye.
una vez que yo sé cómo reconoce la célula el tumor, entonces cómo la célula tumoral escapa, cómo evade esa respuesta. Si este es el reconocimiento normal con el antígeno MHC-TCR, entonces la célula tumoral va a dejar de expresar el antígeno. Miren, estos son los mecanismos de escape. Deja de expresar el antígeno, por lo tanto, no hay antígeno, la célula T, CD8 en este caso por su TCR, no se acopla, y al no acoplarse no se activa. Y así la célula tumoral escapa. Otro mecanismo de escape es la célula tumoral, por una mutación a nivel del genoma, del gen que va a codificar el complejo mayor de histocompatibilidad, deja de expresarlo y vemos una célula totalmente lisa. No expresa MHC, no expresa antígeno. Y en estas condiciones, la célula T con su TCR no lo reconoce. Y otra es justamente la producción de citocinas inmunosupresoras. Produce citocinas inmunosupresoras y va a terminar inhibiendo la activación de la célula TCD8. O por otro lado, ya lo vimos en el video, expresa moléculas inmunosupresoras como PDL1 o PD1. ¿Ok? Y con esto no se activa la célula TCD8. Le dice para su activación y la lleva a apoptosis. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo claro? Esto lo voy a contar en el examen, lo voy a avisar unas veces. Trasplante. Cuando hablo de trasplante A, ahí está grabado. Okay. Esa es mi evidencia, la evidencia de ustedes. Esa es mi evidencia que yo avisé. Y es para ustedes repasar. Espero que se esté grabando, porque de repente no se graba y ahí todos fritos pajaritos, ¿no? Ok, entonces, si hablamos de trasplante, cuando hablamos de trasplante, habíamos visto que hay 4 tipos de trasplantes, ¿es cierto? Vemos aquí. El trasplante de tipo autólogo, para que Camila sepa de dónde viene autólogo. Camila que está durmiendo. Entonces, el trasplante de tipo autólogo, ¿ok? Es cuando tomo muestra de sangre o tejido del mismo paciente para él mismo, autólogo, para él. Entonces aquí, obviamente, no hay rechazo de ese tejido, porque son antígenos propios. Un trasplante de tipo isogénico es cuando yo lo realizo entre 2 individuos, donante, receptor, que son de la misma especie genéticamente iguales. ¿Ok? En el ser humano, el único caso es gemelos idénticos. El único caso son los univitelinos, si no me equivoco. Son generados en una única placenta. ¿Ok? Los mellizos no están incluidos. Bien, entonces, eso es de tipo isogénico, como está aquí, o singénico, es lo mismo. Y en animales, generalmente cuando se habla de animales de la misma especie y del mismo linaje, ¿no? Para modelos experimentales lo que se trabaja siempre es con animales isogénicos, porque así toda la respuesta es semejante en cada uno de ellos, porque los mismos antígenos. ¿Ok? Bien, trasplante de tipo halogénico es aquel trasplante que se realiza en individuos de la misma especie, pero genéticamente diferentes, que es la mayoría de personas en la población, los que no tienen sus hermanos gemelos idénticos, ¿no? Entonces, aquí obviamente recordamos, y esto ustedes lo saben más que yo, que a nivel genético hay un gran polimorfismo, ¿ok? Entonces, ese polimorfismo lleva a la alta variabilidad antigénica, justamente va a dar redundancia de la terminología, y por lo tanto hay rechazo. Cuando hablamos de trasplante de tipo halogénico, alotrasplante, ¿ok? Estamos hablando de que va a haber rechazo, porque somos incompatibles genéticamente hablando. Entonces, el otro tipo de trasplante es de tipo xenogénico. Cuando hablo de trasplante xenogénico, estoy hablando, como vemos aquí, diferentes especies. Ya parto de diferentes especies, obviamente, totalmente incompatibles, pues, ¿no? Pero sí hay ese tipo de trasplantes. A veces cuando no se
Antes, cuando no se creaba o no había mucha compatibilidad, a veces sí se tomaban, ¿no?, órganos o tejidos de animales, ¿no? Entonces, ¿qué son los trasplantes? Los antígenos, recordamos, están presentados por la molécula que se conoce como MHC, el complejo mayor histocompatibilidad. Y hablando un poquito de esta molécula, en términos de historia, ¿cierto?, cuando se comenzaban a hacer los primeros experimentos utilizando modelos en animales, los científicos, ¿no?, ellos observaban que había un rechazo en estos tejidos, ¿no?, hablando, ¿no?, de los injertos. Entonces, ellos comenzaron a pensar de que debía haber una molécula involucrada en este rechazo. No se sabía quién era, no se sabía cómo funcionaba, no se sabía el mecanismo. Hoy en día lo sabemos, porque ya pasaron cuantas décadas de estudio, ¿no?, y está todo definido. Bueno, obviamente en la ciencia no todo está dicho, ¿no?, pero hay muchas bases en base a estudios pasados. Entonces, cuando se habló de esta molécula, ¿no?, que debería estar involucrada en este rechazo, que podría estar involucrada justamente en la destrucción de estos tejidos, décadas después surge en base a estudios esta molécula y se define, le ponen un nombre en animales, que es el complejo mayor histocompatibilidad. Y nace, ¿no?, el nombre de esta molécula. ¿Ok? Entonces, justamente porque estaba relacionada a la incompatibilidad, ¿no?, de los antígenos. Ahora, después de mucho tiempo, se observa que era justamente esta molécula que era muy importante porque estaba relacionado a la presentación de antígenos para las células efectoras, que eran las células T, del cuerpo unicelular. Y después se fueron asociando en genes. Entonces, como todo esto surge en animales, después una serie de estudios se llevó a la conclusión de que en el ser humano también existía esa molécula. Y de allí que surge la molécula que ustedes ya saben en el humano, que es el HLA, que es el antígeno leucocitario humano, ¿no?, que es el equivalente al MHC de animales. Entonces, en el caso de HLA, justamente, acá, ¿no?, sabemos que en el caso de MHC de tipo 1, el equivalente es el HLA-A, B y C. La clase pasada mencionamos que quien es menos polimórfico es el HLA-C. Por ello es que está involucrado a la presentación de antígenos fetales durante el desarrollo fetal, ¿okay?, a la célula natural. Entonces, aquí también podemos ver, cuando hablamos del antígeno leucocitario humano, en términos del MHC de tipo 2, tenemos al HLA de Q de PDR, pero también hay algunas otras variantes. ¿Okay? Entonces, aquí podemos ver el ejemplo aplicado en animales, que fue lo primero que se observó, ¿no? Tenemos aquí, por un lado, en esta primera columna, ¿no?, el trasplante que se define como singénico o isogénico, que no va a haber rechazo, y es cuando se toma injerto, por ejemplo, de un animalito, ¿okay?, de un linaje, de la linaje A, aquí está arribita, chiquitito, haplótipo A, ¿no?, y se va a colocar este tejido trasplantado en otro animalito que es del mismo haplótipo, de la misma linaje. Entonces, esto es cuando yo hablo que no va a haber rechazo porque es de tipo singénico o isogénico. La misma cantidad de antígenos. ¿Okay? Ahora, cuando hablo de, aquí en esta segunda columna, que va a haber rechazo, precisamente cuando hablo del trasplante de tipo halogénico, misma especie genéticamente diferentes, estoy hablando dos linajes en animales. Tenemos la linaje, esta es la linaje B, y aquí está arriba el haplótipo B, se toma un injerto de piel de ese animal y se le va a trasplantar a ese animalito que es de haplótipo A. Obviamente, genéticamente diferentes, va a haber el rechazo de ese injerto. ¿Ok? Entonces, esto es lo que hablo de halogénico. Entonces, aquí, yo coloqué este ejemplito aquí para poder demostrar que cuando hablamos de trasplante, estamos hablando que la respuesta efectora es antígeno específica y tiene memoria. ¿Qué es lo que vemos aquí? Primera columna. En la primera columna vemos justamente al animalito de la linaje A,
el cual va a ser el donador. ¿Qué va a donar? Un injerto de piel. Abajito se ve al otro animalito receptor, linaje B. ¿Ok? Va a aceptar el injerto de piel y después de un tiempo vemos 3, 7 días todavía no hay rechazo. 10, 14 días ya hay rechazo de este tejido. ¿Ok? Este es el primer rechazo que se presenta. En la segunda columna, yo voy a ver de nuevo al animalito de la linaje A donando un tejido, pobrecito, él no quiere donar, pero le sacan un pedazo de piel, y de ahí se lo coloca al segundo animalito de la linaje B. ¿Ok? Entonces, pero este animalito de la linaje B ya pasó por el primer trasplante, aquí el primer ejemplo. Entonces, va a aceptar el injerto de piel del mismo animalito que recibió previamente, de la misma linaje, del mismo ploto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Como ya tuvo un rechazo previo, ya hay una respuesta efectora, inmunosupresora, que recuerda, es decir, hay memoria y es antígeno específica. Entonces, cuando se le coloca el segundo injerto, miren el tiempo de rechazo, 3 a 7 días, es casi inmediato, porque es el segundo encuentro, ¿ok? Hablando de memoria específica. Y aquí, para comprobar exactamente que había memoria, vemos este tercer experimento. Es así como demuestran y salen todos los resultados que hoy en día tenemos ya transcritos en un papel, ¿no? El primer linaje dona de nuevo otro pedazo de piel. Pobrecito, ahí lo dejan sin nada. Ok, entonces, donó otro injerto de piel. Lo recibió otro animalito de la linaje B. Pero este de aquí, chicos, es su primer encuentro. O sea, este de aquí es su primera vez. Y va a recibir este aloinjerto de otra linaje. El detalle está en que se le va a inmunizar a este animalito con linfocitos del otro animal que ya tuvo primer contacto con este injerto. Se toman las células linfocitarias, quiere decir las células de memoria, y se le va a inmunizar. Entonces, miren la respuesta. El rechazo del injerto va a ser inmediato, porque va a actuar como si fuera su segunda vez, su segundo encuentro. O sea, aquí se le ha inmunizado de una forma pasiva con los linfocitos. ¿Ok? Entonces, esto provoca que las células efectoras contra este alinjerto, las células aloreactivas contra este alinjerto, lo reconozcan y chaucito. ¿Ok? Y con todo esto se demuestra que realmente la respuesta frente a estos antígenos del donador son específicas y hay memoria. ¿Ok? Todas las características de una respuesta adaptativa. Bien, antes de hablar un poquito sobre el reconocimiento del antígeno, les voy a pasar este video, donde de nuevo, no sé si va a cargar aquí, ¿va a cargar? Carga. The immune system has two parts, innate and adaptive. The innate is the first to detect when an organism does not belong to the body and directs the adaptive part to tackle the intruder. When a kidney transplant takes place, a specialized subtype of white cells that are part of the innate immune system called dendritic cells carry information from the kidney to the local white nodes called lymph nodes through blood circulation. Here in the lymph node, cells of the adaptive immune system called T cells continually circulate between the blood and lymph nodes and are on constant alert for any sign that the body is under attack. Within the T cells, a small subpopulation called regulatory T cells control how the immune system will react to intruders. Dendritic cells, which are coming from the transplanted kidney, enter the lymph node and begin to mix with the T cells. And as they come into contact with the T cells, some T cells become activated. The body's defense mechanism has been triggered. The activated T cells, called effector T cells, start to multiply and go to the kidney and attack it.
Information displayed by the dendritic cells have told the T cells where the intruder can be found. They use the vessels of the body to travel there. T cells attack the kidney and attempt to destroy it as quickly as possible. The immune system is very powerful against foreign intruders. If the immune system is not controlled, the effector T cells attack any unknown organism they find in the body. So if a virus enters the body, the T cells would be alerted to its presence by dendritic cells. Different T cells from those attacking the kidney will attack and destroy the virus-infected cells. The current protocol to control the immune system during the transplant is the use of immunosuppressive drugs. These drugs suppress the immune system, paralyzing it from attacking the transplant. At first, the T cells detect the foreign organ and still try to attack it, but the immunosuppressive drugs prevent this from happening before any significant damage has been done. However, here lies the problem. The whole immune system is paralyzed by the immunosuppressive drugs, so if a virus were to be introduced, the immune system cannot react to it, and the person becomes ill. To prevent organ rejection, the patient must take immunosuppressive drugs for the life of the transplant. With a paralyzed immune system, infections are a constant threat. The team at King's College London have developed a way to harness the power of the immune system whilst maintaining the body's capacity to resist infectious diseases. A large sample of blood is taken from the recipient of an organ before the transplant has taken place. From within this collection of cells, a small subpopulation of T cells known as the regulatory T cells are extracted. These cells are responsible for regulating the immune response and decide when and what effector T cells are permitted to attack. These cells are separated, selected for specificity, and multiplied in their millions outside of the body in a flask in a sterile environment. After a few weeks, and just after the transplant takes place, these regulatory T cells are concentrated and injected back into the body. When dendritic cells from the new kidney enter the lymph node, the T effectors specific for the transplant will be inhibited from attacking the kidney by the injected regulatory T cells, but other T cells specific for the viruses retain their ability to fight infection. When a virus enters the body, the immune system is alerted to the danger and destroys them. Such a technique allows the patient to retain the transplant for their entire life, free from immunosuppressive drugs, and therefore free from drug-related diseases such as infections. Qué chicos. Han visto, ¿no?, que en realidad cuando hablamos de trasplante, el paciente tiene que soportar inclusive de por vida tratamientos inmunosupresores, ¿no?, con la finalidad justamente de, como dice su nombre, suprimir la respuesta inmunológica efectora y poder permitir que el órgano trasplantado no sea rechazado, no sea destruido. ¿Okay? El problema surge... ¿Ven? Es alarma para que se levante. ¿Ah? Esa inmunosupresión puede generar que entre, digamos, bacterias oportunistas ahí. Eso es justamente lo que iba a mencionar cuando me cortó el alarma. Gracias a Dios. Justamente, la idea es esa. Como estás tratando a un pacientito con inmunosupresores, entonces todo su sistema inmunológico lo estás deprimiendo totalmente. ¿Okay? En algunos casos estos inmunosupresores pueden ser de tipo corticoide, tal. Entonces estos corticoides sabemos ya por nuestra clase de hipersensibilidad que terminan disminuyendo todo el proceso inflamatorio, por ejemplo. Entonces, no hay respuesta inflamatoria, no hay activación de células T por diversos tipos de tratamientos, no tengo protección. Entonces, infecciones oportunistas, inclusive por microorganismos que no generarían una infección en una persona inmunocompetente, en ellos sí, ¿no?
Entonces, esa es la idea. Por eso es que justamente en el video nos mencionan una terapia alternativa, ¿no? Exacto, lo que hacen, y aquí están utilizando otras terapias de transferencia adoptiva. Se retira sangre periférica autóloga, nunca se van a olvidar de autólogo porque ya pueden asociarlo. Autólogo del propio paciente, ¿ok? Se le toma sangre para in vitro derivarlo. ¿Y cómo lo voy a diferenciar con citocina? Porque yo ya sé cómo genero cada tipo de célula. Entonces, yo genero in vitro células T reguladoras específicas para el antígeno del donante, de tal manera que cuando después del trasplante se las coloco de nuevo al paciente, esas T reguladoras van a regular la respuesta exclusiva para las células trasplantadas, nada más. El resto de las células T del paciente están libres para poder activarse al gusto del paciente, al gusto de la exposición. Si se encuentra con virus, bacterias, va a poder activarse normal, ¿ok? Porque va a estar libre, ¿ok? Esa es la idea. Obviamente, cuando hablamos de ensayos clínicos, cuando hablamos de propuestas, no siempre funciona o pasa por fases, ¿no es cierto? O también si estamos hablando de manipulación de células, son tratamientos caros, ¿ok? Entonces, y no es para el cáncer de todos, lamentablemente. Ok, entonces aquí hablamos de la respuesta inmune frente a un injerto, ¿ok? Es lo que hemos visto. Vean aquí, tengo el trasplante de un injerto de un órgano y la célula dendrítica, toda ella dada, ¿no? Con la cantidad de antígenos del donante, ¿ok? Con todas las moléculas coestimuladoras, ella va corriendito al órgano linfoide del receptor y le dice: mírame todos los antígenos que yo tengo, y se los presenta. Y a las células T naive del receptor no le parece lo que le está presentando, pues no le gusta. Y como no le gusta, se activa y va corriendito a lo que ha llegado y chaucito lo destruye. ¿Ok? Entonces, esa es la idea de un rechazo. La activación de células que van a reconocer aquello que es extraño y por definición del sistema inmunológico lo va a destruir. ¿Ok? Entonces, ya tenemos esa idea clara. Entonces, cuando hablamos de reconocimiento de aloantígenos, estamos hablando de los alotrasplantes, justamente individuos, si recuerden, misma especie genéticamente diferentes, ¿no? Ahí hablo de alotrasplante, y la terminología alo va para todo: aloantígeno, MHC, halogénico, células T aloreactivas. Es la definición que se le da, ¿no? Entonces, aquí cuando hablo del reconocimiento, ¿cómo funciona? El reconocimiento puede ser directo e indirecto. ¿Cuál es la diferencia? En el directo yo tengo a la APC del donante llena de su MHC halogénico con sus aloantígenos, todo algo, ¿ok? Y lo que va a hacer, va a entrar en contacto con la célula T naive, en este caso la célula T aloreactiva, que puede ser CD4, CD8, y la va a activar. Obviamente esta activación no va a ser de beneficio del donante, ¿no? Entonces va a ser para el receptor porque él va a reconocer extraño y chaucito, ¿ok? Entonces, una puede ser directa y la otra indirecta. ¿Cuándo hablo de indirecta? Cuando en la indirecta yo tengo, por ejemplo, un tejido, un aloinjerto, ¿ok? Con el MHC halogénico y el aloantígeno, y este MHC halogénico va a ser captado por la APC. Puede ser fagocitado o captado por la dendrítica, de tal manera que todo ello va a ser procesado por esta APC, pero esta APC que viene aquí es la APC del receptor. En la opción de directo, la APC que presentaba era del donador, del donante. En la indirecta, la APC que va a presentar, que va a captar este antígeno, este aloantígeno, es del receptor. O sea, va a la célula del receptor, capta esto, lo procesa, y al momento que lo va a recién presentar a la célula T aloreactiva, le va a presentar todo lo que ha procesado en forma de un péptido, porque el MHC es el MHC del donante.
del receptor, disculpen. Entonces, aquí lo que va a hacer el péptido, el antígeno, es el que va a ser derivado del MHC, ¿no? Y el antígeno. Esa es la diferencia entre uno y otro, directo e indirecto. Puede ser pregunta de examen. Ok, estoy explicando cada detalle por un motivo. Trasplante, cuando hablamos del reconocimiento del MHC halogénico. El MHC halogénico, vean, lo normal, cuando me refiero a normal es lo que sucede todo el tiempo cuando no hay trasplante. Tengo aquí mi TCR de mi célula T mía y mi MHC de mi APC mía, todo mío, ok, propio. Lo que va a cambiar aquí obviamente es cuando tengo yo un antígeno extraño, por ejemplo de un virus o de una bacteria, ok. Entonces tengo el contacto, esta es mi primera señal obviamente para la célula T, ¿no? Lo que yo sé. Mi MHC antígeno TCR se activa la célula T. Eso es lo normal. Pero cuando hablo de un halotrasplante, ¿qué sucede? Yo tengo lo que se llama un haloreconocimiento. ¿Cómo sucede esto? Vean aquí el MHC halogénico y el TCR haloreactivo, de la célula T, ¿no? Este es del receptor, este es del donante. ¿Ok? Entonces, lo que se dice que sucede en este haloreconocimiento es básicamente el MHC haloreactivo, disculpen, halogénico, el MHC halogénico va a mimetizar al MHC propio. Este de aquí se va a semejar mucho con el MHC propio. ¿Me están entendiendo? Mira, se han distraído con la entrada de su compañero. Ay, perdón. Lo que va a suceder aquí es que el MHC halogénico del donante va a mimetizar la estructura del MHC propio. Mírenlo detalladamente, el MHC halogénico tiene esta estructura y esta estructura. No se asemeja al encaje anterior. De alguna manera, este MHC halogénico va a engañar al TCR con el que va a tener contacto, haciéndole creer que está todo bien con el MHC propio, para poder encajar. Tiene que encajar. Entonces, ¿ah? No, la respuesta efectora va a reconocer el antígeno, pero para que haya este contacto, tiene que haber el encaje del MHC antígeno TCR. Entonces, lo que va a hacer el MHC halogénico, a pesar de ser extraño, va a mimetizar la forma del MHC propio. No sé si me dejo entender. Mira aquí, mira la forma. Tiene dos encajes acá. El MHC halogénico va a tener una estructura semejante a esta para poder encajar. Es lo que se dice, se va a mimetizar. Cuando se mimetiza, parece que es lo mismo, pero no lo es. Lo que falta para que encaje. Exacto. Ajá, para poder encajar y activar al TCR de la célula T haloreactiva. ¿Ok? Esto por un lado, aquí, ¿no? Y por este también. Inclusive, aquí es toda la estructura de... Este es el MHC halogénico. Aquí el MHC halogénico le falta. Vean, es aquí y le faltaría este pedazo. Entonces, se combina con el haloantígeno. Este es el haloantígeno. Se va a juntar todo para continuar de esta manera mimetizando el encaje de aquí. De cualquier manera, de esta manera, él mismo o completándose con el haloantígeno, se va a encajar y va a activar el TCR del receptor. ¿Para qué? Para activarlo. ¿Ok? Ese es el haloreconocimiento. Ese suspiro vino del fondo del corazón. La va a extrañar. Ok,
entonces, ¿ah? Es que siempre pensamos en términos de un patógeno. Aquí no hay patógeno. Aquí es estructuras moleculares de las células, alteraciones celulares. Ok, bien, entonces, aquí, cuando hablamos, por un lado estábamos hablando del reconocimiento de los antígenos. Aquí vamos a ver cuál es el resultado, qué tipo de rechazo se tiene en este tipo de trasplante. Y aquí hablo de rechazo, por ejemplo, hiperagudo. Cuando hablamos de rechazo, tienen que tomar en cuenta el tiempo de rechazo y qué células están involucradas en este rechazo. ¿Ok? Esa es la diferencia entre los tres tipos que vamos a mencionar hoy. Primero, rechazo hiperagudo. Cuando hablo de hiperagudo, su nombre lo dice, es inmediato. Minutos a horas después del trasplante. Un ejemplo clásico es la transferencia de sangre, los tipos sanguíneos. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿qué sucede? Aquí yo tengo que generar, ¿cómo se genera? Porque yo tengo anticuerpos IgM e IgG preexistentes en el paciente que va a recibir el trasplante. Entonces, vean aquí, por ejemplo, el haloantígeno del grupo sanguíneo, ¿no? O con el haloanticuerpo, el anticuerpo haloreactivo. Reconoce y lo que va a suceder es, si yo tengo anticuerpo de tipo IgM, IgG y va a actuar de forma inmediata, ¿qué estaría activando? Vean aquí esta molécula. ¿Qué les hace recordar? Complemento vía clase. Exacto. Eso es lo que yo tengo. Entonces, claro, ajá. Entonces aquí yo tengo justamente activación de complemento y como tal, recuerden que cuando activo complemento vía clásica, vía alternativa, en este caso vía clásica, lo que va a resultar es reclutamiento e inflamación. Y tengo aquí al final tengo neutrófilos, macrófagos reclutados con acción citotóxica, con acción fagocitaria, destructiva. Entonces, ¿qué va a haber? Daño. Daño entonces generalmente cuando es en vasos sanguíneos, daño en el endotelio, inflamación, trombosis. ¿Okay? Entonces, la cinética de la respuesta hiperaguda depende de los niveles de anticuerpos presentes. Concentración de anticuerpos. ¿Okay? Ahora, una medida para evitar ese tipo de rechazos, primero que son los que hoy en día no se tienen muy comunes, ¿ok? Si te da ese tipo de rechazos, obviamente pierdes el interno, ¿no? Lo que sea que has transfundido. Pero hoy en día las pruebas de compatibilidad están generalmente enfocadas en evitar ese tipo de rechazo hiperagudo, ¿no? Como las pruebas de sangre, por ejemplo, lo primero antes de hacer una transfusión de sangre te hacen las pruebas de compatibilidad, ¿no? A ciegas no te van a colocar la sangre de otro paciente, ¿no? Porque sí, no, tienen que saber si eres O, si eres A, AB, positivo, RH positivo, RH. Todas las pruebas que te hacen para evitar justamente un rechazo hiperagudo, ¿ok? ¿Y qué consecuencias puede haber si hay un rechazo hiperagudo? La destrucción de ese tejido. En el caso si es sangre, te puede llevar a la muerte del paciente por shock. Claro. Ajá. Claro. Ajá. Pero ojo, esto no sucede. Esto es un gran ejemplo que yo recuerdo que lo mencionaron una vez en laboratorio y se me quedó y dije, voy a mencionarlo así para los chicos. Cuando hablamos de transfusión, ¿qué es lo que sucede en un campo de batalla? ¿Ustedes creen que si tienen un paciente desangrándose, al toque van a agarrar a otro soldado y le van a decir, te voy a hacer una prueba de sangre para ver si eres compatible y le puedo transfundir? No. ¿Ustedes qué creen que se hacen? Se transfunden en ese momento, estás intentando salvar la vida del paciente. ¿Ok? El problema es que si eran de tipos diferentes de sangre, ya el pacientito que recibe la sangre va a crear anticuerpos anti el factor RH o el anti, ¿no? A o B del otro paciente, en el caso que sean diferentes, ¿no es cierto? Entonces, el problema vendría en la segunda transfusión. O sea, en un otro momento, si tuviera contacto con ese tipo de sangre, la reacción va a ser inmediata porque ya tiene anticuerpos anti. Entonces, no es en el primer contacto, es en el segundo. ¿Ok? Cuando hablamos de pruebas de sangre.
Y piensen en el ejemplo claro en el campo de batalla, pues, ¿no? Tengo que hacer transfusión de sangre. Generalmente cuando hablamos de soldados, los soldados ya pasan por un montón de exámenes. Entonces, su sangre, en teoría, está limpia, ¿ok? Obviamente, mi sangre, mi tipo de sangre puede ser diferente de Aarón, diferente de Trini, diferente de Camila, Romina, diferente, ¿ok? Pero como ya me han hecho exámenes, yo sé que no tengo enfermedades, no tengo... A eso me refiero con, en teoría, limpia, ¿no? En teoría, ¿ok? Entonces, en el campo de batalla tienes un soldadito que está desangrando y la única fuente de sangre que tienes a otro soldado al lado, se lo vas a transferir, ¿ok? Eso es lo que se de forma inmediata. No es lo recomendable, no es lo ético, pero estás en una guerra. Otra es la circunstancia. Obviamente, hoy en día, ustedes, como futuros médicos, no van a hacer eso teniendo bancos de sangre, teniendo todas las pruebas al lado para poder descartar que no hay ese tipo de problemas. ¿Ok? O sea, en el caso, habíamos mencionado que, digamos, por un tipo de piel, lo que van a hacer los, digamos, los síndromes macrófagos, si es que no lo toman, digamos, o lo ven como, digamos, un agente anómalo, que no lo reconocen, lo que van a hacer es destruir prácticamente el tejido. Y de ahí que se va a volver necrótico Sí. en un estado de... Tejido necrótico. Tejido necrótico que tiene que ser retirado. Y eso va a ser por culpa del MAC. En este caso, estoy hablando del MAC. En este caso específicamente es porque hay activación. En realidad no es por culpa del MAC. En realidad cuando tú activas por causa de los anticuerpos, tú activas el sistema de complemento. Recuerda que no solamente formas MAC. Recuerda que todos los fragmentos de la vía de complemento generan inflamación. Y aquí yo estoy reclutando ¿quién? Macrófagos, neutrófilos. ¿Okay? Estos son los fragmentos que van generando inflamación. Entonces, aquí el resultado del tejido necrótico es como resultado de un proceso inflamatorio. Y con todo lo que se viene. ¿Okay? No es por el MAC es al final, ¿no? ¿Okay? En este caso, por ejemplo, si atacas tejido vasosanguíneo, trombosis, porque genera destrucción de todas las células que están involucradas. Profesora, con respecto a una de las transfusiones, entonces, por ejemplo, una reacción de hemólisis, entonces sería la segunda transfusión, no la primera. Eso es lo que sucede también cuando hablamos de esta enfermedad fetal, la eritroblastosis. Sí, también. Esto se genera ¿por qué? En el segundo hijo. En el segundo hijo, exactamente. El RH. O sea que hasta en el momento en el que van a tener un hijo con su pareja, por favor, asegúrense de ser ambos compatibles, ¿ok? Si no lo son, no hay problema, hay tratamiento. Pero no esperen a que estén en su segundo embarazo y esto provoque abortos. ¿Okay? Ustedes como médicos peor todavía, pues lo primero que tienen que hacer es examen médico, ¿no? Porque ya hoy en día solamente falta que uno les pida perfil de todo tipo de enfermedades antes de casar, ¿no? De verdad, porque hoy en día peor ustedes van a ser médicos, imagínense. Ya le pides todo el perfil para saber cómo vas a entrar a la relación. O sea, sí es posible, pero hay tratamientos, pero hay muchas mujeres dependiendo, ¿no? No me refiero solamente a mujeres, muchas parejas que no lo saben. Entonces tienen su primer, en el campo principalmente, ¿no? Tienen su primer bebé y nace saludable, obviamente, el primero va a ser saludable, ¿ok? El problema es cuando van a tener a su segundo hijo y comienzan a tener aborto. Pero de ahí piensan, bueno, lo perdió. Tercera tentativa, aborto, obviamente, pues no, y a veces... De anticuerpos, claro. Y a veces sucede, yo conozco un caso de que eso le sucedió a una conocida, ella no sabía que vivía en el campo, ¿no? Entonces, ella terminó enterándose porque su hermana menor también le pasó lo mismo. Yo conozco por la hermana menor, que después ella, justamente en su embarazo, surge, cuando está en el medio de la gestación, en pandemia,
le hicieron los exámenes porque ella estaba con algunos problemas y aparte le dio COVID, todo le pasó a ella. Entonces ahí le hacen los exámenes y se dan cuenta que justamente el problema del RH. Entonces ella tuvo que pagar porque el seguro no cubre ese tipo de tratamiento. Y ella tuvo que hacerse el tratamiento con los anticuerpos de forma externa y pagar por fuera. ¿Ok? ¿Para qué? Para evitar, para que si en algún momento, ¿no?, si tiene otro hijo, no tener justamente ese problema. Pero ¿cómo les digo que puede pasar? Porque una de sus hermanas mayores, justamente, tuvo su primer hijo, del mismo caso le dio, porque también era igual que ella. Entonces, tuvo su primer hijo, el segundo hubo aborto, el tercero aborto y el cuarto nació, pero nació con cierto tipo de problemas. Sí. Entonces, ¿y todo por qué? Por no saber, ¿no? Por no informarse. Entonces, ahí después, obviamente, ella, una vez que averiguó toda esa situación, no se dio cuenta de por qué su sobrinita tenía problemas. Me refiero al que nació de su hermana, ¿no? Eso suele pasar, ¿no?, con las personas. Primero, y eso ya les comenté cuando hablamos en clases de ITU, ¿fue? Que les dije también. ¿ITU? Claro, que muchas veces, no, fue cuando hablamos en clase de infecciones obstétricas, que muchas veces, no, dependiendo, puede llegar a su consulta una mujer gestante, ¿no? Que en realidad ya está para trabajo de parto, pero en ningún momento ha tenido ningún tipo de control. Puede darse caso, ¿no? Y puede presentar inclusive una infección y ya se le rompió la placenta, o sea, ya hubo ruptura de placenta y no sabía, simplemente acude y ya la secreción es amarillenta, verdosa, olorosa, ¿no? Y ya y el último dolor o cuando se sintió mojada fue hace una semana. Obviamente es un proceso infeccioso, porque ya hubo ruptura de membrana, ¿no? Ella no acudió a la consulta y hay que retirar rápidamente el neonato, el feto. Ajá. Eso puede pasar. Dependiendo de dónde van a hacer su serum, ustedes lo saben, ¿no? Puede darse caso. Y recuerden que en muchos tipos de puestos de salud, el médico es enfermero, es todo, nutricionista, es laboratorista, es todo, ustedes van a hacer todo. Tienen que aprender a poder manejar, ¿no?, todas las situaciones. Si tenemos un droga resistente, todo bien, bro. Van a tener que hacer un Ginza o un Gram, ¿no?, o un Silnixen, porque tienen al paciente con toda la clínica de una tuberculosis y tienen que, ¿no?, tomar medidas. Porque lamentablemente en el puesto de salud solamente están ustedes, son ustedes y ustedes mismos, no hay más. La llamo doctora. No, ni se acuerdan de mí. Ahí van a tener que, bueno, si tienen internet, agarrarán su celular, ¿no?, y buscarán en la computadora. Si no tienen internet, de repente tienen un manual por ahí para ver qué es lo que hacen en el laboratorio. Qué mala, qué mala. El manual de micro. Suele suceder, creo. ¿Ah? Suele suceder. Suele suceder, sí. Aquí estamos así en anécdota, pero sí suele suceder. Ok, chicos, entonces otro tipo de trasplante que genere un rechazo, tenemos aquí el rechazo de tipo agudo. Cuando hablo de agudo, el tiempo es aproximadamente una semana. Si hablamos después de 10 días, estoy hablando de un rechazo agudo, ¿no?, del trasplante. Y aquí, ¿quiénes van a estar involucrados? Anticuerpos, células T, CD8, células T, CD4. ¿Ok? Entonces, tengo aquí, por ejemplo, las células T, CD8, aloreactivas, reconocen el antígeno y lo que van a hacer es citotoxicidad, destruyen la célula. Tengo aquí el anticuerpo aloreactivo, va a activar complemento y va a provocar proceso inflamatorio. ¿Ok? Yo tengo aquí la célula TCD8 citotóxica,
y va a destruir el endotelio. Entonces, por ejemplo, la sintomatología va a variar dependiendo de cuál es el sitio, ¿no? En todo caso que se presente la lesión. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? A partir de una lesión vascular parenquimatosa. Esto se da, por ejemplo, a nivel del endotelio, tenemos los cuadros de endotelitis. Ocurre en modelos de trasplantes renales, que también en los casos, 75%, o en trasplantes de hígado, 50%. Entonces, aquí tenemos otro tipo de rechazo crónico. ¿Cuándo digo rechazo crónico? Su nombre lo dice. Más de 6 meses hasta un año. Y es también conocido como una hipersensibilidad de tipo crónica, tardía crónica. ¿Okay? Entonces, aquí yo tengo, por ejemplo, la presencia de células TCD4 con perfil TH1 productoras de interferón, ¿okay? Que van a ver aquí activar a la APC con este perfil y también van a provocar que las células mismas del tejido muscular proliferen y va a provocar, por ejemplo, oclusión a nivel vascular, a nivel de vasos sanguíneos. Entonces, aquí de nuevo hablamos de que estas citocinas pueden activar, por ejemplo, macrófagos que van a provocar la destrucción del epitelio. Entonces, aquí la sintomatología varía de acuerdo al tejido, ¿no? Que se encuentre dañado. Tenemos, por ejemplo, a nivel del pulmón, pulmón o vías aéreas inferiores, una bronquiolitis obliterativa. Si hablamos del hígado, desaparecimiento de conductos biliares, o del corazón, arritmia cardíaca. Y aquí tenemos los tratamientos para los tipos de trasplante, ¿no? Tratamientos inmunosupresores. Ya mencionamos corticoides por aquí, que disminuye toda la inflamación. Y aquí en esta figurita de al lado vemos la interacción entre la APC aquí arriba y la célula T. Entonces, si yo hablo de que utilizas tratamientos que son anticuerpos, tratamientos con drogas como la ciclosporina, ¿qué es lo que va a hacer la ciclosporina? Va a actuar aquí, en esta, ven aquí, la primera señal es esta, MHC antígeno TCR. Entonces, la ciclosporina va a actuar sobre la calcineurina, prácticamente va a inhibir que haya la activación de la calcineurina, que resultaría en la activación del factor de transcripción NFAT. Este factor de transcripción NFAT resulta en la producción de interleucina 2. Y ya hemos mencionado, si no hay interleucina 2, la célula T no prolifera, la célula T no se activa. La interleucina 2 es la citocina más importante para la activación de la célula T. Es su comidita esencial, su nutriente esencial. No tiene interleucina 2, la célula T no hace ningún proceso metabólico, no prolifera. ¿Ok? Entonces, tal es el caso que la misma célula T se asegura de tener esta citocina y ella la produce y ella la consume. Entonces tiene acción autócrina. Recuerden que la citocina tiene acción autócrina, parácrina, ¿no? Entonces, en esta de aquí, endócrina, esta de aquí es autócrina. La célula T la produce y ella misma la consume. Ven aquí, porque ella tiene su receptor para interleucina 2. Entonces, con la ciclosporina no hay interleucina 2, no prolifera la célula T. Con el micofenolato mofetil, lo mismo. El micofenolato mofetil va a actuar sobre la síntesis del nucleótido guanina a nivel de los linfocitos. Entonces, esto de aquí va a impedir que prolifere la célula T. La rapamicina, todo lo vemos aquí en la figura. La rapamicina actúa sobre el mTOR y el mTOR va a estar relacionado a la proliferación de la célula T. No tengo activación de mTOR, se inhibe, no prolifera la célula T. Aquí tenemos el anti-CD3 monoclonal. Normalmente la molécula CD3 está por aquí, no está aquí diseñada, está por aquí, y sirve para terminar de activar a la célula T. Entonces, de nuevo, yo utilizo un anticuerpo monoclonal anti-CD3, voy a inhibir la señalización que activa célula T. No se activa.
utilizo un anticuerpo anti-interleucina 2 receptor y lo que va a suceder va a bloquear aquí. Bloquea este pedazo, la interleucina 2, no va a captar esta interleucina, por lo tanto la célula T no prolifera. Y otro que tenemos es la CTLA4 inmunoglobulina. La CTLA4 inmunoglobulina va a actuar aquí. Vean, eso lo vimos en el video también. La molécula B7 normalmente se une a CD28, segunda señal. ¿Para qué? Para activar, pues estimula y activa la célula T, para que prolifere. El problema es que si yo, cuando hablo de un trasplante, no me conviene que prolifere la célula T. Entonces yo voy a suprimir. ¿Cómo suprimo? Dando CTLA4, inmunoglobulina en este caso. Claro, dando un anti-interleucina 2 también, porque ahí es toda la interleucina 2 que se produce. En este caso, CTLA4 inmunoglobulina se va a unir a B7 y al unirse a B7 ya no se une a CD28, por lo tanto no hay coestimulación para poder ayudar a la población. Son diversos tipos de tratamientos que se utilizan en las plantas. Cuando hablamos de inmunoterapias, ¿no? Son variadas, ya lo mencionamos antes. Una de ellas es el uso de, se dice que son vacunas con antígenos tumorales, que son inmunizaciones. Básicamente, ¿qué es lo que se va a hacer? De nuevo, se toma sangre PDMS autólogo del paciente y se va a derivar de forma externa. Entonces, ¿por qué? Porque yo necesito generar células dendríticas. Antes de esto, ¿por qué las células dendríticas? Aquí está la explicación. En un ambiente tumoral, las células tumorales van a producir citocinas como la TSLP, que es una linfopoietina estromal química. Esta TSLP va a actuar sobre la dendrítica y va a generar una dendrítica de tipo antiinflamatorio. Esta dendrítica antiinflamatoria va a producir citocinas y va a generar células T, por ejemplo, con perfil TH2, cuando yo lo que requiero es una TH1 o una TH17. Entonces, genera una célula TH2 que va a producir interleucina 13, por ejemplo, y esta interleucina 13 me va a generar, ¿qué? Macrófago de tipo M2. Este macrófago de tipo M2 será conveniente en el desarrollo de una célula tumoral. ¿Qué piensan? ¿Yo necesito un macrófago M2 o un macrófago M1? Durante el desarrollo de un tumor, ¿qué necesito yo? ¿M1 o M2? Macrófago. Para suprimirlo, para Si hablo de célula tumoral, yo quiero inhibir la presencia de un tumor. Yo necesito M1. El problema es que en este contexto de respuesta, la misma célula tumoral promueve que se genere M2. ¿Y qué es lo que hace el M2? Miren, el M2 está relacionado a regeneración de tejido. Entonces va a secretar EGF. EGF es factor de crecimiento epidérmico. Y lo que va a hacer, va a promover que la célula tumoral prolifere. Y todo eso lo condiciona ¿quién? ¿Han visto el loop? La misma célula tumoral promueve todo eso para ella crear un ambiente en donde ella prolifere. ¿Ok? Entonces, cuando yo hago la manipulación de la respuesta inmune para eliminar esa célula tumoral, uno de los objetivos que se utilizan como estrategias de mejora de la respuesta antitumoral es tomando una dendrítica y haciéndola una dendrítica inflamatoria, porque es ella la que va a presentar el antígeno y va a generar una TH1, va a activar una célula TCD8 citotóxica. Y todo eso lo hemos visto en el video, recuerden. ¿Okay? Antes de estudiar esta partecita, revisen el video para que tengan una idea y después lo repasan todo el PPT. Y eso les va a ser más fácil, porque les va a ayudar a entender y asociar lo que han visto en el video y lo que está mencionado en clase. ¿Ok? Entonces, aquí, justamente, por eso es que yo tomo dendrítica. Ya saben por qué, ¿no es cierto? Entonces,
Para tener dendrítica, yo tomo sangre periférica del paciente. En pocas palabras, PBMC, porque lo voy a generar en células monocitos. Y con esto voy a derivar dendrítica, por ejemplo, ¿ok? Que la voy a, por un lado, transfectar con un plásmido para que exprese el antígeno tumoral, o lo puedo pulsar in vitro. ¿Cuándo digo que yo voy a pulsar una dendrítica? Cuando yo tomo la dendrítica y la coloco en un medio de cultivo y le voy a colocar el antígeno tumoral. Entonces la dendrítica va a sensibilizarse y va a captar el antígeno y se va a estimular. Este es pulsar. Y después que yo tengo esta dendrítica ya madura, expresando el antígeno con el MHC, expresando moléculas coestimuladoras, una dendrítica óptima para presentar antígeno con perfil inflamatorio, yo se la regreso al paciente. O sea, lo modifiqué in vitro y se lo regreso al paciente. Y una vez que se lo regreso al paciente, esta dendrítica va a presentar antígeno a la célula TCD8 y la va a activar. Esa es la idea de la estrategia de mejora de la respuesta. Aquí yo tengo varias estrategias como esa, bueno, parte del uso de quimioterapias, de radioterapias, ¿no? Del uso de grupos monoclonales a nivel de los puntos de control, la reprogramación de las células dendríticas, aquí está, toda la célula monocítica, la derivo en dendrítica, mejoro las moléculas de expresión y la regreso al paciente, ¿no? Son algunas terapias, aquí son las estrategias que se utilizan hoy en día aprobadas por la FDA, ¿no? Estos aquí estaban en el ensayo clínico, pero algunas de ellas no han sido aprobadas ya. Tenemos aquí para cáncer renal, por ejemplo, se utiliza una combinación de sunitinib y dendrítica autóloga, que está en presencia de RNA mensajeros para CD40L autólogo, para que exprese molécula coestimuladora y exprese el antígeno tumoral. Para cáncer de próstata, por ejemplo, APC autóloga que incluye dendrítica con YMCCF, que prácticamente le está diciendo que tiene un perfil inflamatorio. Para el glioblastoma multiforme, dendríticas autólogas pulsadas por guisado tumoral. Para melanoma hay varios, dendríticas autólogas mezcladas con célula tumoral irradiada suspendidas con YMCC. O sea, creo una dendrítica con todas las condiciones necesarias para poder activar una célula T, ¿no? Efecto. Para diferentes tipos de terapias. Ahora, en lo que se ve como estrategia de respuesta, esta de aquí, yo lo coloqué porque la idea era interesante, lamentablemente no funciona en ensayos clínicos, solamente ha funcionado en modelos experimentales. Y en este caso la idea era una célula tumoral, colocarla con plásmidos para que exprese después B7, molécula coestimuladora, y secrete interleucina 2. Y una vez que sea funcional, ¿no? Vean aquí, la célula tumoral misma, que no expresa nada de eso normalmente, va a expresar primera señal, segunda señal y tercera señal, y con eso potenciaría a la activación de la célula T, CD8, por sí solo. Pero eso no se probó eficiente en ensayo clínico, no se quedó solamente en modelos de animales. Ok, lo que sí funciona hoy en día es el uso de citocinas externas, exógenas. Entonces son anticuerpos monoclonales. Y se le trata al paciente con interleucina 2, por ejemplo, en el caso de cáncer renal, melanoma, cáncer de colon, ¿ok? ¿Y qué es lo que presenta el paciente? Obviamente, chicos, esto es importante resaltar, cuando se utilizan estas estrategias para mejorar la respuesta inmune frente a los tumores, el problema es que tú estás aumentando la respuesta inflamatoria y como tal, ¿no? Vas a crear cierto grado de toxicidad en el paciente. Uno de ellos, por ejemplo, es las formaciones de edemas o también síndrome de choque séptico, dependiendo, o en algunos casos efectos adversos como toxicidad renal, rash cutáneo. O sea, los grados de efectos adversos van a variar dependiendo del tipo de tratamiento y dependiendo del paciente. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, dando dosis de interferón alfa al paciente para melanoma o otros tipos de tumores, el paciente puede presentar fiebre y fatiga. Si yo trato al
paciente con TNF-alfa le puede generar síndrome de choque tóxico como efecto tóxico, ¿ok? O en algunos casos con MCCF, ¿no? Por ejemplo, para lo que es alteraciones a nivel de la médula ósea, puede causar dolor a nivel del hueso en el paciente, ¿ok? Entonces, esos son algunos. Y aquí está la otra terapia, que es el bloqueo de la señal inhibitoria o los puntos de control inmunológico, lo que se conoce como el immune checkpoint, por ahí de repente lo han leído. Entonces, y en el video lo mencionaron bastante, utilizando anticuerpos monoclonales anti-CTLA4, anti-PD1, anti-PDL1, son algunos ejemplos, ¿ok? Aquí podemos ver cómo yo sé qué molécula voy a utilizar, porque ya está descrito, vean aquí, cómo va a interactuar una APC, una dendrítica, con una célula T. Yo ya lo tengo establecido. Entonces, yo puedo saber, aquí está lo que conocemos, todas son moléculas coestimuladoras, ojo. Algunas estimulan para activar y otras para inhibir, esa es la diferencia. Entonces, aquí yo tengo CD80, CD86, la segunda señal, este es el B7 que les mencioné. El B7 que se une a CD28, ¿y cuál es el resultado? Activa célula T. Si por otro lado, en lugar de CD28, va a interactuar la misma molécula CD80, CD86 con CTLA4, el resultado es inhibición de la célula T. No se activa, se inhibe. ¿Okay? Entonces, y aquí tengo varias, vean, CD40, CD40 ligante, Oxy40 con oxiligante, Aicos ligante, CD27 con CD70 para activar. Aquí tengo para inhibir por el otro lado, ¿no? PDL1 con PD1, PDL2 con PD1, ya les mencioné, B7 con CTLA4, TGIP con CD155, hay varias, ¿ok? Y las que están aquí justamente en azulito es las que se utilizan bastante para tratamientos. Y eso se podemos entender, ¿no? ¿Ah? Todo eso no podemos entender. ¿Cómo? Todo eso de ahí tenemos que entender. No, Claro que sí. Si yo les hablo de B7, CD28, tienen que saber. Si yo les hablo de PD1, PDL1, tienen que saber. Si yo hablo de CTLA4 con CD80, tienen que saber. B7. Esas principales que estamos mencionando como puntos de terapia sí son importantes. El resto no. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, eso es lo que les mencioné. CTLA4 con B7, PD1 con PDL1, ¿no? CD28 con CD80, CD40 con CD40 libre. Eso. Que no es la primera vez que lo mencionamos, ya lo hemos mencionado varias veces. Y cada vez que ustedes se ponen, ustedes muestran esas moléculas. Lo que pasa es que los memorizan y de ahí no saben ni de dónde vienen. Ok, entonces, de nuevo, cuando se hace este tipo de terapias, el problema es los efectos adversos en el paciente que pueden variar. Entonces, desde el año 2011 ha sido aprobado el uso de anticuerpos monoclonales en este punto de acá, CD80 con CTLA4, y es el conocido como el anti-CTLA4 que vemos aquí, o también conocido como ipilimumab, ese es uno de los conocidos, ¿ok? Entonces ha sido aprobado para el melanoma metastásico, también para melanoma, carcinoma urotelial, carcinoma hepatocelular o linfoma de Hodgkin. ¿Okay? Ahora, ¿se ha visto efectos adversos? Claro que sí, como en todo tipo de tratamiento inmunoterápico. Por ejemplo, toxicidad gastrointestinal, cuadros de diarrea en el paciente, fiebre, ¿no? Alteraciones a nivel de la piel dermatológica, un rash cutáneo, o endocrino o hepático. ¿No? Todo toxicidad. Aquí tenemos estas estrategias. Esto sí tienen que saberlo, porque es lo que estamos mencionando. Aquí está la aplicación del ipilimumab. Célula dendrítica con su B7. Ven aquí B7.1, B7.2, ok, esta de aquí se une en la T al CTLA4. Se une al CTLA4 y aquí, ¿qué es lo que resulta? Inhibe la activación de la célula T. Ahora,
utilizando el anticuerpo anti-CTLA4, va a venir aquí, el ipilimumab es el anti-CTLA4, la inmunoglobulina. Viene aquí, se encaja, bloquea esta parte y deja libre a la B7. Entonces, si deja libre a la B7, se va a activar ¿con quién? Con CD28. Ya no se va a unir a esta de aquí. Se une a CD28. Por lo tanto, ya no tengo inhibición. Tengo a la célula T activa, que es lo que me conviene para controlar la respuesta. Yo tengo aquí lo mismo. Anticuerpo anti-PD1. Aquí está la célula tumoral, en el video lo vimos. La célula tumoral tiene la molécula PDL1. El PDL1 se va a unir al PD1 en la célula T. ¿Y qué le va a decir a la célula T? Muérete. Muere por apoptosis. La célula T se inactiva y muere por apoptosis. Ok, entonces con el uso del anticuerpo monoclonal anti-PD1, viene aquí, se une a la molécula PD1 de la célula T y la célula tumoral no tiene cómo desactivar a la célula T. Y la célula T se mantiene viva. ¿Ok? Otro. Tengo aquí la molécula CD47. Esta molécula está en la célula tumoral, es lo contrario. ¿Ok? Y aquí tengo el macrófago. Esta molécula CD47 normalmente está expresa en nuestras células propias. ¿Qué significa? Significa que es una molécula control para nosotros. Esta molécula recibe el nombre, vean aquí, Don't eat me, no me comas. Es la molécula que le indica al macrófago para que no se coma a la célula tumoral, que normalmente le está diciendo no me fagocites, ¿no? Entonces, cuando se utiliza este anticuerpo anti-CD47, se bloquea esta señal y el macrófago va a entender que puede fagocitar a la célula tumoral. Esa es la idea. Ahora, otro tipo de anticuerpo es ese anticuerpo de unión biespecífica que básicamente tiene dos sitios de unión, ¿no? Dos partes. Una va a reconocer el CD3 como antígeno de la célula T y lo va a activar, y la otra reconoce el antígeno tumoral. Entonces, este anticuerpo lo que va a hacer, va a activar a la célula T y al mismo tiempo va a colocar próximos ambos para poder destruir la célula tumoral. Aquí tenemos la transferencia celular adoptiva, en donde se toma de nuevo sangre periférica del paciente, ¿ok? Se deriva ex vivo, ¿no? Usando ingeniería genética y después se coloca de nuevo en el paciente. Y una de ellas es justamente lo que es el TCR de T con K, ¿ok? Pero antes de que existiera el TCR quimérico, había el TCR transgénico. Y el TCR transgénico es básicamente la modificación a nivel del TCR donde reconoce un único tumor, un único tipo de tumor. El problema es que es restringido. Y ahora ya con el tiempo se utiliza las células T normal. Y aquí, como vemos, se toma muestra del paciente, inclusive ese STIL de aquí es cuando se toman linfocitos del mismo aislado tumoral, ¿ok? Y se toman las células T de ese aislado tumoral y se modifican, se mejora la respuesta efectora y después de nuevo se coloca de nuevo el paciente. En compañía, por ejemplo, de terapias combinadas como interleucina 2, de tal manera que yo tengo la regresión del tumor. ¿Okay? Ahora, en el caso de las células T con K, también ha sido aprobada desde agosto del 2017 para tratamientos de leucemia linfoblástica aguda, o la BCLOL, que es la leucemia enfocada a la alteración en las células B. ¿Okay? Ahora, un detalle importante es que cuando hablamos de terapias por células T con K, bueno, hay efectos adversos. El problema es que este tipo de terapias no se ha mostrado muy efectiva para el tratamiento de tumores de tipo sólido. ¿Por qué se trata de el problema es que el CAR-T no es una actividad por no sólidos? Porque está
Porque cuando hablamos de un ambiente de un tumor sólido, hay muchas moléculas y citocinas inmunosupresoras que tienden a ser más agresivas en el contexto de la aceptación de las células T con CAR. Y otro detalle es que las células T con CAR no son capaces de producir citocinas, por lo tanto tienen un tiempo de vida medio. Solo son receptores, ¿no? ¿Ah? Solo son receptores que están dentro de los linfocitos para captar. No entiendo. ¿Cómo? Las células K, Ajá. esos solo son receptores que las adhieren al linfocito. Solo son receptores que se adhieren a linfocitos. Las células T con CAR, el problema, solo son receptores para Sí, son receptores antígeno quimérico. el TCR, sí, receptor antígeno quimérico. Sí, pero se ponen a las células como Sí, tiene receptor y señalización. Sí tiene, está aquí. Las células T con CAR en su estrategia de diseño siempre han tenido un lado de reconocimiento del antígeno tumoral y otro dominio de señalización. Antes, en las primeras generaciones, tenían un único dominio para señalizar, después 2, 3 y hoy en día ya son 4. Pero no, el problema de que no se aplica a una célula a un tumor sólido es porque cuando tenemos una célula T con CAR, no tiene la capacidad de producir citocinas para ella poder sustentar su proliferación. A ver, esto ustedes lo van a explicar, ¿no? Lo estoy explicando por qué no se da en tumor sólido, por si acaso. Lo que sucede es que una célula T con CAR reconoce el antígeno y tiene una señalización para activarse, pero ella de por sí no tiene la capacidad para ella producir interleucina 2 por sí sola. Generalmente cuando se hace terapia con células T con CAR, tú le colocas al paciente las células T con CAR y le colocas interleucina 2 exógena, porque ella no es capaz de producir su propia interleucina. Entonces recuerden, una célula T que no produce interleucina 2 no es capaz de sustentar su proliferación, entonces su tiempo de vida es limitado. Y en un ambiente tumoral, la agresividad del medio tumoral va a terminar condicionando la destrucción de esas células T con CAR, cuando hablamos de un tumor sólido. Por eso es que se ha probado que funciona más en otros tipos de tumores, como en el caso de los tumores de células B, que son solubles, no son un tejido. Las leucemias, ok. Entonces, esa es la idea. Cuando tenemos, pues carecen de un factor de crecimiento que le dé la vida, como es la interleucina 2. Cuando hablamos de las terapias de células T con CAR, justamente, se le retira la sangre del paciente para generar por ingeniería genética las células T quiméricas, o su TCR quimérico. Y al paciente se le somete a sesiones de quimioterapia. El paciente, después que se le retira la sangre periférica, se le va a someter a quimio. Creo que son 2 sesiones de quimio. ¿Por qué? Porque lo que se requiere es disminuir la respuesta inmune y la acción de las células tumorales en el paciente, para permitir que cuando se le coloque las células T con CAR, reciba esas células T con CAR sin destruirlas y le dé tiempo para ellas activarse y actuar contra las células tumorales. Esa es la idea. ¿Okay? E inclusive terapias combinadas, quimioterapia, sesiones de quimioterapia, las células T con CAR, y le adicionas al paciente interleucina 2 exógena para ayudar a sustentar la proliferación, aunque sea por un tiempo, de células T con CAR. Pero todo es controlado. Hay un paciente que decidió que hoy se publicó un paciente brasileño que en un mes se curó de leucemia general. Tenía todo el cuerpo y había sido sometido a 40 sesiones de quimioterapia. Y le hicieron, ya le iban a mandar a cuidados paliativos, ese es el caso que le iban a mandar para cuidados paliativos y fue sometido por esa terapia y ahorita se sabe. Y no Sí, es que justamente para pasar a ese tipo de terapias, los pacientes pasan por varios tipos de exámenes. Y lo que les mencioné de nuevo, es cuando otros tipos de terapias convencionales no funcionan. Ajá, es cuando ya estás así.
Y lo que hoy en día se ha probado funcionar también es en el caso de leucemias linfoblásticas en niños. Pero no en todos los niños funciona igual. Bien, entonces aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, la célula T con K reconoce el antígeno tumoral y es capaz de producir interleucina 12. Eso es lo que ella produce. Otro de aquí tiene dos tipos de receptores para el antígeno tumoral y para receptores de quinosinas. Esta de aquí reconoce el antígeno, esta célula T con K está más, funciona como una natural killer. Eso es lo que hace. Esta de aquí es de terapias combinadas. Tiene receptor de antígeno tumoral y a la vez tiene esta molécula CTLA4. ¿Para qué? Porque también al paciente cuando se le da estas células T con K, se le adiciona anticuerpos monoclonales CTLA4 inmunoglobulina para inhibir, para generar que esta célula T no se desactive. Y esta de aquí, la célula T con K, que se usa para leucemia linfoblástica aguda de célula B. Tiene receptor de antígeno para célula B, que es la molécula celular. Bueno, hay otros tipos de terapias que son solamente citocinas, ¿no? Inhibitorias. Y aquí son las que en general se puede decir que son las aprobadas por la FDA y funcionan, ¿no? Desde ya hace algunos años. Tenemos, por ejemplo, aquí está de nuevo el CTLA4, también conocido como el ipilimumab, que ha funcionado para melanoma desde el año 2011. El anti-PD1 para melanoma, linfoma de Hodgkin desde 2014, por ejemplo, cáncer de vejiga. Aquí también otro PD1, anti-PDL1, ¿no? Para cáncer endotelial o también para el carcinoma de Merkel. Aquí tenemos las terapias con citocinas, recombinante para interferón alfa, para las leucemias del cuero cabelludo, para el sarcoma de Kaposi, para el linfoma folicular desde el año 86 inclusive. Aquí tenemos otro recombinante para interleucina 2, para melanoma o cáncer de riñón desde el año 92. En 2004, para el carcinoma basal celular, vean, se utiliza el imiquimab. ¿Qué es lo que hace esta citocina? Estimula TNF, interleucina 2 e interferón gamma. Es una bomba de inflamación. Tenemos aquí las terapias de ingeniería genética. Las células T con K para CD19, que son las que funcionan hoy en día desde el 2017, dos tipos. En cuanto a vacunas, se utiliza, por ejemplo, PBMC autólogo, para dendríticas, ¿no? Activadas por recombinante GM-CSF. ¿Para qué tipo de cáncer? Próstata, desde el 2010. Desde el año 90, 1990, para cáncer de vejiga. ¿Qué es lo que se usa? El bacilo de Calmette-Guerin, el BCG. Se utiliza un microorganismo, no una vacuna, que en este caso ya saben, ¿no? Que es el Mycobacterium bovis, bacteria atenuada, y se ayuda para el tratamiento de cáncer de vejiga, ¿ok? Desde el año 90, porque lo que haces con esta vacuna, generas a la fuerza una respuesta inmunoinflamatoria en un ambiente en donde se tiene inmunosupresión. Vas a forzar la respuesta. En el caso de virus oncolíticos genéticamente modificados, vean, se utiliza el virus del herpes simple de tipo 1 modificado para que se replique dentro del tumor, en el caso del melanoma, y produzca GM-CSF. Como tratamiento desde el 2015 se utiliza ese tipo de tratamientos. Y aquí tenemos para la leucemia linfoblástica aguda de célula B, el anticuerpo biespecífico, blinatumomab. ¿Qué es lo que hace? Tiene dos moléculas de reconocimiento, una para la CD3 y otra para la CD19, para la célula T. O sea, para la célula T y 19. Y aquí, chicos, es cómo funcionan las inmunoterapias. Cuando hablamos de inmunoterapias, ¿no? Recordar que lo que se quiere hacer es de una forma externa mejorar la respuesta antitumoral, ¿no? Lo que normalmente el sistema inmune debería hacer es destruir la célula cancerígena, que en un principio lo hace. El problema es que la célula tumoral logra un camuflaje, o sea, se escapa
va a evadir el sistema inmunológico. Entonces, expresando, por ejemplo, moléculas como PDL1, PD1, situaciones inmunosupresoras. Entonces, lo que se hace con los diversos tipos de terapias es repotenciar a la respuesta efectora para poder reconocer esta célula tumoral y destruir. Esa es la finalidad de una inmunoterapia por médico. ¿Okay? Hay diversas estrategias, claro que las hay diversas combinaciones, y también recordar que hay efectos tóxicos en el paciente como resultado de la activación de la respuesta inmunológica. ¿Ok? Entonces, con esto terminamos la clase de hoy día. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ya están dopados. Ya estoy lista para examen. Ah, bacán.